tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando la información de la forma en que se trabaja en el Congreso. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado Andrés Longton. Él es subjefe de bancada de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ti, Gabriela, por la invitación. Gracias, diputado. Diputado, ya llevamos más de un año de pandemia y por lo tanto el Congreso también lleva más de un año en que ha cambiado su forma de trabajar. Se puede, se pueden discutir proyectos de ley de forma presencial, telemática, modalidad mixta, tanto en sala como en comisiones. Cómo evalúa usted este proceso a un más de un año de que comenzamos a trabajar así? A ver, yo creo que tiene muchas cosas positivas, porque te permite poder trabajar desde cualquier lugar del país sin necesidad de trasladarte precisamente por la pandemia, que obviamente la pandemia impide movilizarse y obviamente el trasladarse en avión o en otro medio y poder llegar a tiempo a todas las reuniones y a todas las comisiones. Eso te da más flexibilidad y te permite también optimizar de mejor manera tu tiempo. Eso es lo positivo. Ahora, lo negativo yo creo que también relaja la labor legislativa y de alguna manera se pierde esa, a ver, esa impronta que puede tener el parlamentario el momento de poder dar su argumento y poder persuadir en una comisión o en una sala. Es como los juicios orales. Cuando tú estás en una sala, en un juicio oral, obviamente que la capacidad de persuadir, de convencer, de expresar de manera más clara tus ideas, se da con mayor claridad. Y eso también la gente lo agradece y obviamente que se pueden enriquecer de mejor manera los proyectos cuando estás de tú a tú y estás confrontando tus ideas. Esa es una opinión personal. También se puede dar de manera telemática, pero para mí por lo menos es mucho más potente y la labor legislativa se siente mucho más cuando está precisamente en el hemiciclo. Ahora, ¿qué otra cosa, qué es lo más negativo, creo yo, del tema telemático? Es que muchas veces incentiva la irresponsabilidad. Y a la irresponsabilidad me refiero a que muchas veces con poner una foto en una comisión o en la sala de la Cámara de Diputados basta para poder hacer otro tipo de actividades. Y eso no me parece, porque si bien es un año electoral en que muchas veces se está más preocupado del territorio que de lo legislativo, finalmente la carga se la terminan llevando los parlamentarios que sí acuden al hemiciclo o que sí están presentes en las comisiones telemáticamente y no que dejan solo la foto. Yo creo que ahí tenemos que regular de mejor manera aquello. No tenemos sanciones en las comisiones ante la inasistencia. Basta con asistir un minuto, poner la foto y uno puede hacer lo que estime conveniente. Puede hacer otras labores relacionadas con lo legislativo o con la labor de representación, pero finalmente, Gabriela, la sensación que queda es que hay una despreocupación por parte de la labor legislativa que es esencial y que se dan las comisiones, principalmente creo yo, Gabriela, porque tiene poca visibilidad, pero es nuestra principal función, que es legislar, y Y eso es lamentable. Y mencionar también, diputado Lonton, que dentro del trabajo legislativo, lo que se hace en las comisiones es precisamente lo más importante, ¿no? Es donde se tramitan los proyectos, se discuten las propuestas, se pueden hacer mejoras, se pueden cambiar cosas de lo que propone el gobierno, escuchar a los parlamentarios y quizás escuchamos siempre los mismos, ¿no? Cuando vemos las comisiones, los trabajos que se plantean, quizás usted tiene ahí un punto, ¿no? En relación a quienes sí están constantemente trabajando, elaborando propuestas y quienes quizás no lo hacen. Sí, a ver, es que Gabriel, hoy día con los medios de comunicación como están y con la información minuto a minuto y la cobertura que está teniendo la política, en particular el Congreso, para un parlamentario pareciera ser que es más conveniente aparecer más en un medio de comunicación que estar haciendo su trabajo en el Congreso. Y eso termina no solamente desprestigiando, sino que además mermando el trabajo que es, como dices tú, el más importante, que es el que se da en las comisiones y en la sala. Es decir, para lo que fuimos electos, para legislar, para enriquecer los proyectos, para presentar propuestas, y no para estar paseándonos por programas de televisión a las horas que deberíamos estar trabajando en las comisiones y en la sala.
Entonces, a veces, o sea, hoy día pareciera ser, no todos, que algunos se preocupan más de la opinología, los medios de comunicación que están legislando y están enriqueciendo proyectos. Y es lamentable, Gabriela, porque al final unos pocos se llevan toda esa carga, toda esa responsabilidad. Y sí que bien quizás no tiene mucha visibilidad, es la labor más importante que tenemos, pero finalmente eh, los diputados o senadores o cualquier autoridad, muchos están velando por la próxima elección, por el beneficio personal, por poder acaparar más votantes o ser más conocido derechamente, principalmente porque tenemos un sistema electoral proporcional, donde parlamentarios con muy pocos votos salen electos y ellos están en una carrera desesperada por hacerse conocidos y el día de mañana poder salir nuevamente sin la necesidad de los votos de su compañero de lista, Gabriela. Entonces, yo lo veo día a día en las comisiones. Hay diputados muy, muy responsables y otros que derechamente no lo son, no se les ve el pelo en las comisiones. Entonces, eso finalmente no es evaluado por la ciudadanía. No, Y no es disculpe, puesto en la diputado, balanza. sí, disculpe, ¿Mm? pero el modelo telemático entonces ha favorecido esto que usted nos está relatando. Absolutamente. Absolutamente, porque antiguamente el diputado necesitaba venir acá por lo menos, estar en el Congreso. Esa era su tarea, es decir, esto era como un internado. O sea, vienes acá, vas a las comisiones, etcétera. Igualmente habían diputados que se iban a terreno, se mandaban cambiar, pero era más difícil, era más complicado, porque tenías que asistir al Congreso. Hoy día tú puedes estar de tu región o de tu casa o del auto y en una actividad paralelamente. Y después meterte a la comisión o la sala solamente para votar y seguir las directrices que te han que te mandan. Entonces, el diputado o diputada que está en la comisión haciendo su pega. Entonces, eso es, no solamente es injusto, sino que además termina desprestigiando aún más la labor legislativa, Gabriela, y eso además tiene poca visibilidad. Si eso es lo que a mí más me sorprende, que en el fondo la pega por la cual fuimos electos es la más importante y más relevante, es precisamente la que hacemos en las comisiones y en la sala, que es legislar. Es bien impresionante el trabajo de comisiones, diputado Lonton, cuando son proyectos extensos de muchos artículos en que hay que revisar uno por uno de lo que propuso la comisión anterior, de lo que eventualmente propuso el Senado. La gente no conoce, pero hay comparados donde se tiene que ir revisando prácticamente palabra por palabra, artículo por artículo, y es un trabajo largo y extenso que, como usted dice, quizás no se conoce. Por eso estamos haciendo esto, porque efectivamente queremos que se conozca cómo se trabaja Sí. efectivamente en las comisiones y también en la sala. Diputado, y para coordinar a sus colegas. También el modo telemático ha estado presente, por ejemplo, en las reuniones de las bancadas o bien en las reuniones de comité, donde se toman las decisiones administrativas del funcionamiento de la corporación. Es muy difícil hacer esa coordinación primero con sus colegas de partido. Sabemos que RN es un partido bien diverso, sobre todo en lo valórico, y también coordinarse con sus socios de coalición. Sí, no es una tarea fácil. Nosotros somos la bancada más grande del Congreso, somos 36 diputados, como tú dices, una bancada muy diversa. Lo que es bueno, creo yo, porque hay una diversidad de pensamiento y de corrientes también dentro de la misma bancada, que por lo menos tenemos una base común respecto a los principios, pero sí tenemos diferencias, por ejemplo, en temas valóricos o en uno u otro tema, tenemos más de alguna diferencia, pero eso se discute. Y finalmente se respeta la opinión de todos. Pero sí, es complejo desde el punto de vista de poder coordinar las votaciones, poder coordinar el orden de los proyectos de ley, quiénes quieren hablar, en cuál proyecto quieren intervenir, comisiones que quieren ser reemplazados a veces unos por otros, o comisiones que hay que adecuar, cambiar a uno que otro diputado que quiera algún cambio, las reuniones de comité, que son las que se reúnen casi diariamente para ver los órdenes de los proyectos, las urgencias, cómo se van a tratar, cuál se va a poner primero, cuál se va a poner segundo, después las reuniones de bancada, donde nosotros tenemos que explicar en qué consisten cada uno de los órdenes de los proyectos que se van a poner en tabla, finalmente también empoderar a los parlamentarios que son de las comisiones a que participen obviamente también en la explicación y en el detalle de los proyectos, porque muchos parlamentarios
que no participan en esa comisión necesitan también tener el detalle de lo que se está tratando, de lo que se está viendo, para efectos de poder después intervenir en la sala y poder dar su punto de vista. Hay parlamentarios que participan de otras comisiones sin ser parte de ella. Entonces, la verdad es que son una infinidad importante de temas políticos también, coordinaciones con el Ejecutivo. Eh, no es fácil, pero tampoco me quejo. Yo tengo una muy buena relación con los parlamentarios de mi partido. Me caracterizo, tengo muchos defectos, pero me caracterizo por ser tolerante, sobre todo en la manera de pensar de los parlamentarios. No juzgo en general en la vida porque alguien piense distinto a mí o tenga alguna diferencia política. Y es por eso que hemos podido coordinar muy bien. Además tenemos un jefe de bancada en que está muy involucrado también en la labor legislativa, la coordinación con el Ejecutivo, por lo tanto nos hemos repartido bien las tareas. Yo tengo la parte más administrativa, que es el trabajo en sala. De hecho, justo ahora me estaba llamando un diputado que lo más probable que era porque quería participar en algún proyecto de ley, quiere intervenir, y nosotros tenemos que hacer aquello. Entonces, uno anda corriendo por todos lados y además uno tiene que responder a su distrito, obviamente al trabajo territorial. Entonces, la verdad es que, bueno, es bien intensa cada mañana acá en el Congreso. Diputado, y la relación con la gente de la oposición. También se tienen que tomar decisiones en conjunto, hay que relacionarse con ellos también. ¿Es difícil esa tarea cuando se es gobierno, además, cuando se es parte de un conglomerado de gobierno? Sí, sobre todo como está el ambiente hoy en día, en que la posibilidad de llegar a acuerdos es cada vez más compleja, porque cuando tú tienes un gobierno que está en estos niveles de aprobación, la verdad es que nadie tiene mucho ánimo de llegar a acuerdos. Y tenemos además una oposición que es mayoría en el Congreso, por lo tanto, y estamos en un año electoral. Por lo tanto, eso entrampa aún más o profundiza aún más las diferencias, y estamos en un clima que está muy crispado, y eso obviamente que te impide poder avanzar en algunos aspectos que uno pudiera llegar a acuerdos, porque hay algunos que quieren imponer sus ideas y eso está bien, pero yo siempre he creído que las democracias donde conviven distintas corrientes de pensamiento en el país, uno debiera tender a acercar posiciones y no a trincherarse en la suya, principalmente por tener una mayor visibilidad o quizás tener algún grado mayor de popularidad. Eh, los acuerdos fortalecen la democracia. Hoy día lamentablemente eso está cada vez más difícil, sin perjuicio de que rescato que hay muchos parlamentarios con los cuales se puede dialogar, se puede llegar a acuerdos y en definitiva podemos avanzar. Pero bueno, está complicado el clima, esa es la verdad. ¿Y se pone más complicado o se puso más complicado después de las elecciones de este fin de semana, diputado? ¿Qué le parecieron a usted los resultados? ¿Qué le pareció también el protagonismo que asumieron los independientes en esta pasada? Sí, absolutamente. A ver, a ver, es un análisis que está en desarrollo, pero yo creo que los partidos políticos tienen que replantearse la manera como se está haciendo política. Hoy día la gente exige mayor participación, mayor visibilidad y una democracia, estamos en una democracia representativa, pero tenemos que tener más tintes de democracia directa, es decir, en que la gente pueda participar directamente en la toma de decisiones a través de propuestas o visibilizando ciertas causas que necesitan ser tratadas en el Congreso. Yo veo bien lo de la lista de independientes, yo no lo veo con malos ojos para la constituyente, pero sí lo veo con preocupación porque la desintegración de los partidos políticos puede traer una atomización importante en el Congreso el día de mañana. Y eso va a impedir de que se pueda llegar a ningún tipo de acuerdo, porque van a estar todos en sus trincheras defendiendo sus causas. Cuando tú tienes a sus trincheras defendiendo sus causas, la verdad es que todo se reduce a poco y casi nada para poder avanzar en distintas temáticas. Y por eso es importante la existencia de los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen corrientes de pensamiento, en el cual identifican a ciertos sectores del país, independientemente de que esa corriente de pensamiento legislen o aboguen por determinadas causas que tienen que sacar adelante o se tiene que luchar por ellas. Pero claramente los partidos políticos tienen que ver, y me incluyo porque yo formo parte de uno, con preocupación lo que está pasando en el país y cómo la, el desprestigio de los mismos
y la poca credibilidad de los mismos está afectando a las personas que los componen. Y eso obviamente que tiene que haber un replanteo respecto a cómo se está haciendo política y de qué manera los partidos se logran rearticular, porque vienen elecciones pronto y si esto se mantiene así, la verdad es que eh, vamos a tener un gran problema respecto a la democracia representativa y una atomización que la verdad es que no nos va a favorecer, no va a favorecer a las instituciones ni a nosotros como país para poder sacar adelante distintas temáticas. Diputado Lonton, a pesar de que estamos en un año sumamente electoral, el Congreso sigue funcionando, por supuesto, en paralelo a lo que pueda hacer la Convención Constituyente. ¿Cómo usted proyecta este trabajo, en lo que queda también de este gobierno y de este periodo, en paralelo a lo que pueda ir haciendo la Convención, con elecciones presidenciales, parlamentarias entre medio? Sí, yo creo que el rol del Congreso, no sé si llamarlo secundario, pero sí se va a tener que abocar a determinadas materias legislativas que escapen de... es difícil escapar de lo constitucional, porque todo lo legislativo tiene que ver también con lo constitucional, pero de alguna manera materias que no incidan en principios básicos que tiene que tener nuestra constitución y que en definitiva necesariamente van a ser principios o instituciones que van a estar integradas en nuestra constitución, porque recordemos que la Constitución va a tener que tener ciertas reglas básicas democráticas, cláusulas democráticas, que es el respeto a los tratados internacionales, la democracia representativa como la conocemos, la sentencia judicial. Entonces, hay un marco por el cual se puede trabajar, en el cual no va a poder ser tocado. Y en ese sentido podemos cambiar o modificar nuestra legislación, sobre todo en tiempos de pandemia, donde es necesaria ir en ayuda de mucha gente que lo está pasando mal. Por lo tanto, no podemos quedarnos inmovilizados esperando que la Constitución resuelva todos los problemas. Tenemos que seguir legislando, sobre todo en ayuda a las personas que hoy día no lo están pasando bien producto de la pandemia, y obviamente seguir avanzando en ciertas temáticas que van a servir de directrices o de una base importante para la constituyente. Es decir, mientras más nosotros avancemos en determinadas legislaciones, más insumos va a tener la constituyente a la hora de poder desarrollar de mejor manera su trabajo. Muy bien, pues diputado Lonto, le agradecemos enormemente por su tiempo, por comentarnos en profundidad lo que ocurre con el trabajo parlamentario, cómo funciona, ¿no? El interior de la Cámara. Así que muchas gracias por su tiempo y estaremos súper atentos a lo que se viene de ahora en adelante acá en el Congreso. Que esté muy bien, Muchas gracias, Gabriela. Un que esté muy abrazo, bien. cuídate. Era el diputado Andrés Lonton, el subjefe de bancada de Renovación Nacional, en una nueva edición de Punto Político. Nosotros nos reencontramos próximamente. Que esté muy bien, hasta entonces.